Bueno, voy a aprovechar para hablar acerca de el cerebro y su relación con el trauma. Este es el tema que quedé pendiente para mi hermano Irving. Ponle mucha atención, mi hermano, porque llevas la mitad del concepto, pero mi intención es que puedas llevar el concepto completo de lo que hemos hablado. El cerebro, el lugar en donde habita la mente, tiene toda la vida, pero más en los primeros años, una función muy importante: mantenernos vivos. Porque si yo no estoy vivo, entonces junto con él. Pero aquí hay un papel muy importante. Aquí juega algo muy importante. Juega un factor que se llama la neuroplasticidad. El cerebro tiene esta cualidad de irse adaptando y desarrollando dependiendo de ciertas condiciones. Una de ellas es la alimentación o lo que sería la nutrición, y otra, las más principales, el estrés. Porque un cuerpo que está sometido a grandes cantidades de estrés, este cuerpo empieza a estar en una condición de rigidez, se resiste debido a esta rigidez, y esta rigidez empieza a generar resistencia. Esta resistencia consume la energía del cuerpo. Vamos a ponerlo en un aspecto muy físico. Imagínate que pues es bioelectricidad, entonces literalmente al estar el cuerpo en estrés actúa este como una resistencia, como una resistencia, todo lo que es la rigidez y el gasto de esta energía. Esto es potencia, esto es potencia que en el cuerpo físico esto es calor, pero en nosotros es desgaste. Ahora, a causa de ese desgaste, el cerebro, con lo que es su característica muy peculiar, que es la neuroplasticidad, el cerebro no se desarrolla correctamente, porque haz de cuenta que esa energía perdida debe de afectar alguna parte. En nuestros primeros días de vida se construye la realidad, y como se construye la realidad en nuestro cerebro, en nuestra mente, hay un desgaste mayor de este recurso, más la resistencia por medio del estrés. El cerebro no va recibiendo de manera correcta los nutrientes y por lo tanto no llega a desarrollarse de manera completa, de manera eh, sana. Por lo tanto, ese faltante en el cerebro es obvio que tiene una repercusión en lo que viene siendo el grado cognitivo de nuestra mente, o sea, lo que va a ser el desarrollo de nuestro pensamiento.
Por lo tanto, un niño que no desarrolla bien el cerebro es un niño que no desarrolla bien sus pensamientos. Con esto viene otro factor que es el ecosistema. Si el niño se desarrolló en, como en el 99% de los casos, en una familia disfuncional, el niño, por ende, vivió una irresponsabilidad de sus primeros cuidadores. Y no voy a entrar al respecto de esto porque eso también lo vemos a detalle. Digan, pueden ser papá, mamá, los abuelos, quienes se hicieron responsables de ti. Si estos adultos negligentes no cubrieron las necesidades de este niño, el niño, como viene en inocencia, el niño asume la responsabilidad de estos adultos, lo cual no debería de ser. Esto no debería de ser, pero el niño en inocencia decide cubrir las necesidades, quizá de su madre golpeada, de su padre el alcohólico que siempre está todo triste. Entonces, el niño empieza a desarrollar una respuesta a este ecosistema. Esto ya literalmente es un trauma. Trauma viene de la palabra griega que significa herida. Esta es una herida mental. Ahora, el que sea una herida mental no necesariamente implica actos de violencia. Como vimos ahorita, puede ser por negligencia, pero recuerda que a la mente la motivan las emociones. Por lo tanto, se trata más de cómo me sentí, a qué fue lo que viví, cómo reaccioné a esa situación en la que me vi involucrado. Ya en este momento tenemos un trauma. Si el individuo sigue sufriendo las mismas condiciones, obviamente su sistema entrará en un estado de defensa o agresividad. Agresividad. Esto no es más que un mecanismo de defensa para protegerse. Entonces, de las habilidades básicas que son la comunicación, el crear un vínculo entre mis primeros cuidadores, ¿por qué crees que sería tan importante realizar un vínculo con la sociedad o con tus primeros cuidadores? Porque por el instinto de conservación hay más posibilidades de sobrevivir si yo empiezo a hacer alianzas con mi entorno, a que si no las hago. Pero en cuanto empiezo a tener esta respuesta, empiezo a tener este mecanismo de defensa, entonces se activa el programa que invierte, no me acuerdo cuál es el símbolo de, bueno, que invierte la polaridad del pensamiento. Por lo tanto, ahora las relaciones interpersonales que eran para brindarme amor en el mundo ideal, ahora estas me brindan tristeza o dolor, coraje. Entonces ahora empiezo a desarrollar, en lugar de desarrollar mis habilidades interpersonales para desarrollarme con mi entorno, genero un rechazo, porque ¿de qué me sirve esto que me va a hacer daño? Ahí empieza entonces la supresión de las cosas. Empiezo a suprimir recuerdos porque no me, ¿de qué me sirve si lo recuerdo? No, 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 me puede lastimar. Entonces, pum, lo elimino. Pero ¿qué es mi cumpleaños? Pum, lo elimino. Es mi infancia, pum, que son 5 años de, pum.
mis padres, la manera en que me relaciono. Entonces, el cerebro, no físicamente, mentalmente, se empieza a llenar de huecos. Y estos huecos hay que llenarlos de una u otra manera. Aquí es en donde entran las adicciones, los malos hábitos, las malas conductas, la codependencia. Entonces, como te das cuenta, el cerebro empieza a actuar en contra de sí mismo y de la programación natural. Y esto ya es un trauma complejo o un trauma integral. Ahora, nuestra persona, nuestro sujeto, empieza a desarrollarse como una persona agresiva, como una persona evitativa, como una persona con un apego dañino, puede correr el riesgo de volverse narcisista o caer en la psicopatía. ¿Por qué? Porque lo que no me sirve para salir adelante, lo voy a eliminar, lo voy a suprimir. Por lo tanto, la gente que ha pasado por este tipo de trauma, es muy complejo su situación, es muy compleja su situación, porque prácticamente están autoprogramándose para actuar en contra del ecosistema y de sí mismo, de lo que me da una imagen y lo que me da vida. Por eso ellos no tienen identificación con sus padres y al no tener identificación con los padres no tienen identificación con la figura de la divinidad o de la sociedad en general. Digamos que en un caso de una persona esquizofrénica, esto inclusive es peor porque así como heredamos, así como heredamos de nuestro padre y nuestra madre biológica rasgos físicos, como sería el color de los ojos, el color del cabello, la predisposición para la altura, también recibimos de nuestros cuidadores rasgos mentales, carga epigenética. Y la genética nos dice entonces que nosotros recibimos esto de nuestros cuidadores, nuestros padres, que lo recibieron ellos de los suyos, que lo recibieron de los suyos. Entonces, como puedes ver, tú como individuo no eres solamente tú eres la suma de todos tus antepasados. De manera inmediata, de manera eh, rastreable, de manera inmediata, en donde empezamos a ver muy marcada la herencia, tienes en ti hasta 7 generaciones, lo cual serían tus padres, los padres de tus padres, los padres de tus padres, serían tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, tus tatarabuelos, y ¿qué serían los chosnos? Bueno, te lo olvidé, ya no cansado, desvelado. Toda esa carga son todos los traumas y todos los huecos de esas generaciones pasadas que convergen en ti. En el caso de la persona que te estoy comentando, hipotético, ¿verdad? Entonces, es por eso que esta persona, dentro de su esquema mental, estos huecos que hay una necesidad inherente de llenarlos, más su propia narrativa,
le multiplica el trauma por 100. Es por eso que estas personas no pueden escuchar, no pueden ser empáticas, no pueden, ah, muchas veces no pueden imaginar, pero no quiere decir que no sean inteligentes, son muy inteligentes, porque el sistema siempre se protege. El sistema nos da una gracia, un talento para poder hacernos cargo de esto, porque si no pudiéramos, si no, esto sería una injusticia de injusticias. A ellos les da una mente privilegiada y un concepto muy acelerado. Son muy ágiles de mente, pero tropiezan porque no son ni empáticos con ellos mismos. Su mente se tropieza con ella misma. Por eso podrás observar que su narrativa cambia de un segundo a otro. Por eso no cuadran eh, las versiones y por eso se enojan de una cosa cuando apenas comentas otra y así. La manera de abordar a estas patologías es obviamente con mucha calma, obviamente brindándole lo que necesitan, que es la comprensión y el espacio para la expresión, porque esto es una ah, condición reprimida de generación en generación. Te voy a poner algo sobre la mesa. Tenemos, como dice el dicho, tenemos un bruto y tenemos otro bruto. Cuando estos se enfrentan entre sí, surge conflicto. Pero si uno está capacitado y es inteligente, en cuanto éste empiece a crear conflicto, este se quita, entonces ya no hay conflicto, porque se queda uno solo. De ahí que es mejor que el grupo que está alrededor de la persona que sufre esta patología tiene más posibilidades, incluso aunque ustedes no lo crean, tiene más posibilidades y es más honroso, es más loable y es mejor físicamente y también mentalmente que el grupo de sociedad, la familia, la escuela, el trabajo, la iglesia, aprenda estas cosas que son las que necesita él, que él, que no piensa, que no tiene desarrollada la corteza, que no tiene más que huecos en la mente, pueda entender en su narrativa. Estas personas vienen al mundo, mi hermano, para realmente poner a prueba nuestro sistema de creencias porque nos enseñan mucho, sobre todo a ustedes, los testigos de Jehová, que no creen en nada, no creen en el espíritu, no creen en la genética, no creen en la epigenética, no creen en nada. Y precisamente se da mucho esquizofrénico en tercera generación o cuarta generación de testigos de Jehová. 1 de cada 10 en la familia. Después de la tercera generación, 10 nacimientos, uno de ellos va a ser esquizofrénico. Y esto es um, exponencial. Y si llega a darse la desgracia de que se junten papá y mamá, es una tragedia, porque entre personas que uno es esquizofrénico, anda el promedio entre 17 20 más o menos, 17 20 de posibilidad.
Si a esto le sumas una vida muy tortuosa, muy traumatizante, puede pasar hasta el 20, pero de la segunda generación en adelante se multiplica al 60. Ahora, si los dos son esquizofrénicos, o sea, ni siquiera podemos eh, maquillar esta cuestión. O sea, se va a dar porque se va a dar. Y el esquizofrénico viene a callar, perdón, viene a hablar todo eso que se cayó durante estas generaciones, lo que llamamos el conflicto familiar o el secreto o la lealtad oculta. ¿Por qué lealtad? Porque un secreto a voces todos nos callamos quizá algún, eh, algún, a lo mejor también puede ser, todo esto pensamos que ya, me libré, no se supo, pero la misma escritura nos dice que serán gritadas desde las azoteas estas cosas ocultas. Y yo sé que me puedes decir, es que lo estás sacando de contexto, pero lo dice, aunque sea fuera de contexto, nos da una pauta para investigar. Yo por eso no lo puedo dar como una certeza, pero a mi experiencia, a lo que yo ejerzo y a cómo se dan las cosas, así como te lo he contado. Entonces, puedo entender a una congregación que dice, este no es lugar, pero en este caso, tan, es como si le dijeras a un diabético, tú no puedes estar aquí porque tienes diabetes y todos comemos azúcar. Oye, pues modifica un poco tu dieta, inclúyeme. Bueno, eso es exactamente lo que pasa con esta enfermedad. A nadie nos gusta estar enfermos ni la patología volverse tan evidente, pero ni a ninguna enfermedad le aplicamos una exclusión tan fuerte como lo que es a la enfermedad mental, sobre todo en ustedes, los sectarios de los testigos de Jehová. Es indispensable que se capaciten para poder tratar estos temas. Hay más por lógica, por probabilidad, por de que en ustedes uno, dos, cinco de los 60 entiendan a que un enfermo entienda lo de 60. Así que esto es por encimita nada más y no sé si quedará claro o no quedará claro, pero esto te lleva muchísimo tiempo analizarlo, estudiarlo y ni se diga el aceptarlo. Pídele mucho a Dios que te hable de entendimiento y te permita exponerlo a la congregación para ver si así pueden cambiar un poco su manera de pensar, que necesitan hacerlo bastante.